Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Raquel, mujer amante del arte. El día de hoy te voy a hablar sobre el Día de Muertos mientras me maquillo de Catrina. Quédate hasta el final del video y bueno, te invito a suscribirte, a dejar tus comentarios y tu like. Pues comenzamos. El Día de Muertos es una celebración mexicana de origen prehispánico que honra a los difuntos el 2 de noviembre. Comienza el 1 de noviembre y coincide con las celebraciones del Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. Los orígenes de la celebración del Día de Muertos en México son anteriores a la llegada de los españoles. Las etnias mexica, maya, purépecha y totonaca ya lo hacían. En la era prehispánica era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los ritos que simbolizaban a la muerte y renacimiento. El festival, que se convirtió en el Día de Muertos, se conmemoraba el 9º mes del calendario solar mexica, cerca del inicio de agosto, y se celebraba durante un mes completo. Las festividades se presidían por la diosa Mictecacihuatl, conocida como la Dama de la Muerte, que actualmente se relaciona con la Catrina, esposa de Mictlantecutli, señor de la tierra de los muertos. Las festividades se dedicaban a la celebración de los niños y las vidas de parientes que ya habían muerto. La muerte es un símbolo emblemático que ha causado admiración, temor e incertidumbre a todas las personas a través de la historia. Por muchos años, en diversas culturas se han generado creencias en torno a la muerte que han logrado desarrollar toda una serie de ritos y tradiciones, ya sea para venerarla, honrarla, espantarla e incluso para burlarse de ella. México es un país rico en cultura y tradiciones. Uno de los principales aspectos que conforman su identidad como nación es la concepción que se tiene acerca de la muerte y las tradiciones y creencias que giran en torno a ella. Para los antiguos mesoamericanos, la muerte no tenía las connotaciones morales de la religión católica, en la que las ideas de infierno y paraíso sirven para castigar o premiar. Por el contrario, ellos creían que los rumbos destinados a las almas de los muertos estaban determinados por el tipo de muerte que habían tenido y no por su comportamiento en la vida. De esta forma, las direcciones que podrían tomar los muertos son el Tlalocan o paraíso de Tlaloc, dios de la lluvia. A este sitio se dirigían aquellos que morían en circunstancias donde se relacionaban con ahogamientos, los que morían por efecto de un rayo, los que morían por enfermedades como la gota, la sarna o las bubas, así como también los niños que se sacrificaban al dios Tlaloc. El Tlalocan era un lugar de reposo y abundancia. Aunque los muertos generalmente se cremaban, los predestinados a Tlaloc se enterraban como las semillas para germinar. El Omeyocan, paraíso del sol, presidido por Huitzilopochtli, el dios de la guerra. A este sitio llegaban solo los muertos en combate, los cautivos que se sacrificaban y las mujeres que morían en el parto. Las mujeres eran comparados a los guerreros, ya que habían librado una batalla a la hora de parir y se les enterraba en el patio del palacio para que acompañaran al sol desde el cenit hasta su ocultamiento por el poniente. Su muerte provocaba una gran tristeza, pero también alegría, ya que gracias a su valentía el sol las llevaba como compañeras.
Dentro de la escala de Mesoamérica y de sus valores, habitar el Omeyocan era un privilegio. El Omeyocan era un lugar de gozo permanente en el que se festejaba al sol y se le acompañaba con música, cantos y bailes. Los muertos que iban al Omeyocan después de 4 años volvían al mundo convertidos en aves de plumas multicolores y hermosas. Morir en la guerra era considerada como la mejor de las muertes por los mexicas. Para ellos, a diferencia de otras culturas, dentro de la muerte había un sentimiento de esperanza, pues ella ofrecía la posibilidad de acompañar al sol en su diario nacer y trascender, convertido en pájaro. El Mictlán era destinado a quienes habían muerto por muerte natural. Este lugar era habitado por Mictlantecutli y Mictecacihuatl, señor y señora de la muerte. Era un sitio muy oscuro, sin ventanas, del que ya no era posible salir. El camino para llegar al Mictlán era muy tortuoso y difícil, pues para llegar a él las almas debían transitar por distintos sitios durante 4 años. Luego de este tiempo, las almas llegaban al Chikunamictlán, lugar donde descansaban o desaparecían las almas de los muertos. Para recorrer este camino, el difunto era enterrado con un perro, el cual le ayudaría a cruzar un río y llegar ante Mictlantecutli, a quien debía entregar como ofrenda atados de teas y cañas de perfume, algodón, hilos de colores y mantas. Quienes iban al Mictlán recibían como ofrenda 4 flechas y 4 teas atadas con hilo de algodón. Los entierros prehispánicos eran acompañados de ofrendas que contenían 2 tipos de objetos: los que en vida habían sido utilizados por el muerto y los que podía utilizar en su tránsito al inframundo. De esta manera era variada la elaboración de objetos funerarios, desde instrumentos de barro como ocarinas, flautas, timbales y sonajas en forma de calaveras, esculturas que representaban a los dioses de la muerte, cráneos de distintos materiales, piedra, jade, cristal, braseros, incensarios y urnas. Desde antes de la llegada de los españoles, antes de que la religión católica fuera impuesta, muchas de las culturas prehispánicas tenían la creencia de una vida después de la muerte. Por ejemplo, de acuerdo a Luis Ramos en su libro Culturas Clásicas Prehispánicas en la Cultura Maya, cuando una persona moría, su alma iba al inframundo, conocido por ellos como Xibalbá. Según sus creencias, para llegar a este sitio, las almas debían de cruzar un río con la ayuda de un Xoloitzcuintle. Es por eso que dentro de los ritos funerarios de los mayas se encontraba el de enterrar a un perro de esta raza junto con la persona que moría. De lo contrario, iba a correr el riesgo de no llegar a Xibalbá y quedarse en el camino. Un Xoloitzcuintle es un perrito de una raza que es muy propia de México. Bueno, pues después esta creencia se reafirmó con la introducción de la cultura de la religión católica. Existe la idea de un cielo y un infierno en donde las almas se dirigen después de la muerte, dependiendo de su comportamiento en la vida. Es decir, la creencia de una vida después de la muerte. Cuando llegaron a América los españoles en el siglo XVI, trajeron sus propias celebraciones del Día de Muertos cristianas y europeas, donde se recordaba a los muertos en el Día de Todos los Santos. Al convertir a los nativos del Nuevo Mundo, se dio lugar a un sincretismo que mezcló las tradiciones europeas y prehispánicas, haciendo coincidir las festividades católicas del Día de Todos los Santos y todas las almas
con el festival similar mesoamericano, creando el actual Día de Muertos. Y bueno, hay varios simbolismos dentro de los elementos que se ponen en la ofrenda del Día de Muertos. Te voy a comentar solo algunos y voy a destinar otro video donde voy a hablar exclusivamente de ellos. Las calaveras de dulce, por ejemplo, tienen escritos el nombre del difunto o en algunos casos de personas vivas en forma de broma, que no ofenden en particular a quien se la hacen. Se pone el nombre de la persona en la frente y son consumidas por parientes o amigos. Te comento que acá en México inclusive hacemos intercambio de calaveritas, las cuales pueden ser de azúcar, amaranto, chocolate o hasta cereales. El pan de muerto es el platillo especial del Día de Muertos. Es un panecillo dulce que se hornea en diferentes formas, hasta cráneos, adornado con figuras del mismo pan en forma de hueso y se espolvorea con azúcar. Las flores. Durante el periodo del 1 al 2 de noviembre, las familias normalmente limpian y decoran las tumbas con coloridas coronas de flores, rosas, girasoles, entre otras, pero principalmente el cempasúchil es nuestra flor, las cuales se cree atraen y guían las almas de los muertos. Casi todos los panteones se visitan en estas fechas. La flor de cempasúchil o flor de 400 pétalos, su color representa la luz como los rayos del sol y al regarla en forma de camino se le indica a las almas el rumbo por el cual se les guía a casa. La ofrenda y la visita de las almas. Se cree que las almas de los niños vuelven de visita el día 1 de noviembre y las almas de los adultos vuelven el día 2. En el caso de que no se pueda visitar la tumba, ya sea porque no existe tumba o porque la familia está muy lejos para visitarla, también se elaboran altares en las casas donde se ponen las ofrendas que pueden ser platillos de comida, el pan de muerto, vasos de agua, mezcal, tequila, pulque o atole, cigarros e incluso juguetes para las almas de los niños. Todo esto se coloca junto a retratos de los difuntos que se rodean por veladoras. Las ofrendas son hermosas y es parte de la cultura de México. Espero que hayas aprendido un poco más acerca de mi cultura, de mi país. Te dejo este video con mucho amor, espero tus comentarios y bueno, dejo un agradecimiento especial a Vascover81 que fue el que me prestó esta pista de música para ambientar este video. Muchísimas gracias y te mando un abrazo muy fuerte desde México.